Severine Lambert. Ella simplemente también trabajó con Rosalind Laloz, que también es uno de los mejores osteópatas que ha tenido Francia, Europa en general. Sobre todo ha hecho mucho trabajo, sobre todo porque no solamente es osteópata, sino que también es una persona visionaria que cambia toda la visión que ha tenido el mundo al respecto de toda la cuestión osteopática que ha generado. Entonces, bueno, en este momento tenemos a Severine que nos va a ayudar ella a darnos esta presentación y también la presidenta de la Sociedad Europea de Investigación en Osteopatía Pediátrica. También vamos a ver que ya está aquí conectada. Bueno, yo no les quito más tiempo. Le pasamos entonces la palabra. Me gustaría simplemente compartir nuestra pantalla y estamos aquí con ustedes. Simplemente sabemos que va a ser algo muy, muy interesante. Muchísimas gracias por haberme invitado. Tengo también la oportunidad de también poder trabajar de cirugía maxilofacial del Hospital Robert Debré. También voy a tratar de presentarles aquí en este momento importante y también para nosotros saber sobre la metodología que tenemos. Me gustaría compartírselas entonces en este momento. Y realmente es algo que vemos nosotros en la forma de trabajar. También me gustaría hablarles también de la oportunidad también de poder terminar lo que estamos haciendo también aquí. También para ver también específicamente la morfogénesis que tenemos que tomar en cuenta. También aquí tenemos aquí a los distintos pacientes que también están haciendo esto. También estamos buscando nosotros a más destinatarios. También nosotros tenemos aquí un pequeño resumen al respecto de cómo es que yo considero que esto es bastante útil. Lo hemos visto también en el hospital, por una parte. También aquí, no sé si conocen a Embryology, también es una cuestión muy, muy interesante que espero que la conozcan muy bien. Aquí tenemos un rostro que tiene las primeras marcas como parte de este proceso. La primera es que todos los procesos que también simplemente nos llevan a ver la parte mandibular y maxilar, y la segunda es el arcoioide. Aquí también tenemos nosotros, no, perdón, estoy cambiando malas diapositivas. Entonces tenemos aquí simplemente esta fusión, más o menos. Tenemos aquí algo que denominamos la fusión, también de la parte frontal maxilar. El interés que tenemos aquí es, por supuesto, también de cierta forma nosotros ver de qué forma podríamos nosotros hacer que este aspecto sea mucho más funcional. Todo este desarrollo lo hacemos a través de una clasificación que se lleva a cabo a partir también de las distintas clasificaciones que nosotros tenemos. También aquí un aspecto importante es que también aquí lo que nosotros es que, bueno, vamos a hablar sobre esta metodología. Tenemos aquí una vascularización facial. Aquí tenemos imágenes que simplemente yo extraje el trabajo que hizo Benoit. También de cierta forma tenemos aquí una vascularización que fue de manera mucho más profunda también en el rostro. Tenemos aquí la lengua, los labios, toda la parte bucal es lo que se toma en cuenta. Entonces también vamos a trabajarlo de una manera más específica. También en cuanto a la inervación motriz y sensorial, también tenemos aquí un aspecto muy importante también para esta cuestión del rostro. También aquí tenemos nosotros aquí la cuestión de los nervios faciales. Estamos hablando de los músculos tanto de la piel como de otras partes. También tenemos la inervación sensorial. Tenemos los ganglios, también el sistema nervioso simpático. También nosotros sabemos que por supuesto depende de los ganglios cervicales superiores. También tenemos los nervios trigeminales. Esto a nivel del rostro. También sabemos que tenemos tanto el 4, 5
y también lo hacemos de una forma del plexo cervical. También tenemos aquí una biomecánica que permite también mostrar que tenemos aquí cambia la estructura vascular de una forma mucho más específica para poder abordar este aspecto. También tenemos todo un desarrollo craneofacial de los menores o de los niños. Aquí podemos ver que también eso es en función de las restricciones que tenemos. También aquí tenemos una plasticidad mucho más amplia, sobre todo para poder nosotros actuar al mismo tiempo que estamos haciendo. Y también aquí como resultado, también nosotros podemos ver resultados que tenemos todos aquí como parte de la practicidad que tienen también los menores como parte de este desarrollo y como parte de lo que estamos nosotros tratando de hacer. Ahora también aquí nosotros también tenemos esta capacidad de la información. También tenemos aquí estos lugares que rápidamente también tienen algún tipo de deformaciones craneofaciales. También aquí podemos nosotros ver específicamente qué es lo que se hace con estas repercusiones, sobre todo cuando tenemos estas deformaciones craneales. También para el aspecto, también para también nosotros sabemos que además de esta repercusión, también, por ejemplo, eso puede generar ciertas consecuencias. Aquí tenemos también los músculos tanto del rostro como de los labios. Ahora también aquí sobre todo tenemos aquí varios, ya algo que se llaman endosensores y exosensores. Cuando decimos nosotros endosensores, hablamos de los propioceptores. ¿Por qué? Porque los tenemos nosotros desde las vísceras, también tenemos los exosensores que lo tenemos a nivel de los ojos, de las orejas, de la piel, los pies, la quijada. Y también es un sistema de integración que también de cierta forma va a modificar todo el desarrollo que vamos a tener. También de cierta forma también nosotros vamos a ver cómo se puede resolver desde una integración subcortical. Entonces también tenemos aquí que tenemos esta integración que también es a través de otro esquema que nosotros tenemos para ver las distintas diferencias o puntos de entrada. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una integración de los sistemas que tenemos aquí. Aquí como podemos ver tenemos una participación de distintos órganos, sobre todo para poder generar o permitir que haya una estabilización de las cadenas musculares. También cuando llevamos a cabo este análisis postural, también podemos ver que es algo que tenemos que ver cómo funciona, sobre todo cuando nosotros vemos esto, también tenemos aquí un aspecto un poco diferente. También aquí nosotros podemos ver que también se puede evaluar y también nosotros entonces vamos a evaluar aquí qué es lo que hacen también los analistas, están haciendo esta fatiga, sobre todo para hacer de una forma mucho más exosensorial. Y aquí podemos ver las diferencias cuando trabajamos a nivel de la osteopatía, a nivel maxilofacial y por lo tanto también podemos ver ciertas diferencias. Entonces también aquí la base craneal que también va a afectar la morfogénesis, la androgénesis, también sobre la base de lo que estamos tratando de reforzar, también sobre todo en la parte bucal, en la boca, en el rostro, es algo que es de suma importancia, es una cuestión sobre la cual tenemos que estar mucho más conscientes y después también aquí vemos nosotros, también aquí una articulación que también es muy, muy importante. Y que también aquí podemos ver que por supuesto que también en los menores es una cuestión que se ve aquí, por supuesto que la parte interior y la parte exterior. Y también nosotros podemos, de cierta forma, nosotros tener esta incidencia craneofacial. Aquí a la derecha también tenemos una emergencia, también aquí o un surgimiento de cómo podemos nosotros trabajar de forma mucho más específica con otro tipo de técnicas a efecto de también poder nosotros trabajar con esta estructura a nivel del paladar también. Aquí también tenemos nosotros objetivos mucho más específicos, son objetivos más específicos y comunes.
Tenemos aquí distintos elementos vasculares y nerviosos que nos ayudan con la propiocepción, con las fibras nerviosas, sobre todo para ver qué tipo de función fisiológica puede tener. También podemos tener nosotros una presión óptima entre las mejillas y la lengua. También es un aspecto muy, muy positivo que podemos ver. Verificar. Sobre todo también para ver específicamente cómo podemos también nosotros de cierta forma activar los reflejos que pueden provenir también del reflejo muscular, también una de las prioridades también aquí lo que tenemos. Y sobre todo, todo esto es algo que también tenemos que considerar, sobre todo también con nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es la carga que esto representa. También aquí tenemos casos clínicos, tenemos otros pacientes. También aquí, con estas herramientas, nosotros tenemos que ver, también tenemos nosotros que ver aquí otros principios. Tenemos aquí también menores con niños que están utilizando estas herramientas o estos dispositivos que son más funcionales, sobre todo que se llama PR6U en REN. También aquí el objetivo también es bastante similar, es permitir que el menor, también sobre todo para ver si podemos inclusive mejorar el aspecto respiratorio, también para permitir que la lengua se mantenga en el interior de la boca y también pueda tener esta función de poder estimular el paladar. También aquí, sobre todo a nivel maxilar, también aquí los labios van a estar un poco más estimulados, también la lengua. Sobre todo es para aquellos niños que lo pueden colocar en el interior, también es una parte también mucho más importante. También aquí tenemos una imagen donde nosotros podemos percibir una asimetría facial después de los 16 meses de edad. Es un bebé que si nosotros observamos, bueno, tiene una pequeña asimetría en el rostro. Aquí entonces, esta niña, bueno, tuvo también aquí lo que hicimos fue hacer un análisis postural. También aquí pudimos hacer una regulación y conforme iba creciendo, como podemos ver, se empezó a regular uno de sus lados y a partir de los 2 años y medio se empezó a regular ahí con un froggy pequeño. Y aquí vimos que a medida que nosotros vimos cómo empezaba a funcionar, también, también conforme empezó a masticar un poquito más, aquí fue que tuvo mayor incidencia. Aquí vamos a ver la simetría facial, vamos a ver que es muy importante, sobre todo aquí vamos a ver esos pequeños dientes, también aquí por supuesto que tiene que hacer una mejor articulación a través de ciertas técnicas más específicas a nivel también de su maxilar, de su postura y también al utilizar este froggy. Aquí también hemos tenido otros pacientes. Aquí, como podemos ver, bueno, ella aquí estuvo a través de, bueno, tuvo que recurrir al hospital, fue hospitalizado porque, bueno, tenía apnea de sueño. ¿Por qué? Porque tenía que utilizar equipo de ventilación nocturna. Y lo que hicimos fue decidir que con él, antes de su operación, porque subimos que fue una situación un poco complicada. Aquí, bueno, les propusimos que utilizar el Froggy. Eso fue en abril de 2022, le dijimos al papá. Y sobre todo porque es un niño que no habla mucho, es calladito, pero no necesariamente puede hablar muy bien, pero sí mastica y esto le ha beneficiado en gran medida. También aquí nosotros podemos hacerlo de esta manera. Entonces, también aquí nosotros vamos a ver que, bueno, la línea también aquí de las mejillas también le ayuda y con mayor frecuencia también vamos a tener mucho más contacto. También aquí tenemos mucha mayor facilidad para poder hacer esto como parte de la actividad que tiene. Ahora, bueno, aquí tenemos también a otra niña pequeña, donde también aquí, bueno, vamos a ver que
Era una niña que frecuentemente presentaba problemas. Entonces aquí, cuando nos encargamos de su caso, empezamos a darle un nuevo tratamiento. Lo que hicimos fue que a medida que siguió creciendo, simplemente en marzo decidimos hacerle la propuesta de que utilizara Froggy. Y bueno, eso lo vimos desde la semana siguiente. Bueno, inmediatamente aceptó. Y su mamá, por supuesto, que nos confirmó también que también había estado con este paciente. También aquí, por supuesto, también para ver los resultados que habían demostrado. Entonces, simplemente en este caso también los papás, por supuesto que también están mucho más interesados. Entonces, en este momento también yo veo que tenemos una parte extremadamente positiva también aquí. Tenemos aquí puntos muy, muy positivos de Froggy, por ejemplo, que también puede llevárselo a la televisión, ¿no? En caso de que necesite distraerse de alguna manera. También aquí tenemos aquí a un niño que tiene ese tipo de parálisis cerebral. Y también aquí también hablamos que, bueno, tiene 5 años, también está aprendiendo también a caminar, entonces también está utilizando este tipo de protección, también a nivel dental, también aquí, por supuesto que ya era un aspecto mucho más definitivo. Entonces también aquí vamos a ver que cuando nos encargamos de su asunto, bueno, supimos que fue bastante complejo. Y así fue como hicimos que fuera funcional. Entonces le hicimos una propuesta de que usara a Froggy en abril. Y también rápidamente, también aquí pudimos ver que tomó un poquito de saliva, también vimos que fue un cambio inmediato. Entonces aquí comenzó también a, a mejorar. También la saliva como tal también le ayudaba muchísimo a regular. También por supuesto que el papá esa mañana le pedía que se lo pusiera unos cuantos días, unos cuantos momentos al día, varias veces al día. Y de esta forma, también aquí nosotros podemos ver específicamente un asunto que no es un caso de pediatría como tal, pero bueno, aquí tenemos un paciente que tiene 48 años de edad, estaba padeciendo muchas migrañas, entonces cuando ya nosotros lo atendimos en el hospital, pudimos ver que tenía una nevralgia también mucho más importante, muy dolorosa en el nervio trigeminal también aquí, entonces le propusimos el uso de Froggy en la segunda consulta, también con los adultos. No, también aquí nosotros vimos que fue, por supuesto que también un uso un poco más largo, porque bueno, nosotros sabíamos que aquí el resultado tenía que ser un poquito más importante para estos resultados. Entonces lo usaba durante media hora, 40 minutos, y entonces aquí sus síntomas o signos clínicos empezaron a disminuir. También entonces ya con el uso del Froggy también tuvo mejores resultados, porque también le permitió también regular de manera inmediata, también el equilibrio, no solamente los síntomas que presentaba. Ahora, entonces, ¿esto qué nos permite decirles al respecto de nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer nosotros con el nervio trigeminal o facial cuando se encuentran involucrados? Es que si existe algún tipo de dolor, entonces cervical, por ejemplo, también se tiene que proponer de manera inmediata, porque aquí inclusive, por supuesto, también afecta a los adultos. Aquí también la base también la utilizamos nosotros porque también tenemos nosotros dolor cervical, pero definitivamente es algo que también de cierta forma me tranquiliza un poco más al tener ese tipo de uso. También nosotros lo pedimos de esa manera. El resultado también para nosotros en cuanto al hospital, al uso que se tiene, es extremadamente positivo. También aquí, también por supuesto, los dolores de los pacientes empiezan a calmarse mucho más rápidamente y sobre todo, bueno, esto también le ayuda mucho más en la práctica. El objetivo sobre todo es que los pacientes también de cierta forma puedan regresar, pero ya con un mejor resultado. También aquí nosotros podemos ver específicamente cómo es que nosotros también podemos tenerlos de una manera mucho más contenta. También aquí para los menores o para los niños que tienen algún tipo de patología genética
o algún tipo de padecimiento fetal. Ahí también, bueno, nos ha llevado a ver ese tipo de resultados mucho más positivos. Muchísimas gracias, les agradezco. Al contrario, gracias, gracias. Muchas gracias, de verdad, Celine, también por hacer parte también de eso. También sabemos que son aquí aspectos magníficos, también aquí casos clínicos muy interesantes y pues bueno, por supuesto que sí, son muy emotivos, sobre todo para ver a los niños cómo empiezan a tener algún tipo de disfunción, algún tipo de discapacidad y cómo es que podemos ayudarlos también con esto. También, por supuesto, que también aquí tenemos más respuestas también para todos los comentarios que mencionamos y en los distintos chats, también directamente en el grupo de Facebook, como ya lo mencionamos. También aquí, ¿de qué manera podemos proceder? Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Severín, por estar con nosotros esta tarde. Y